Y de alguna manera, más allá de algunas palabras más o menos difíciles, llevado al territorio de lo doméstico, lo que presenta aparentemente Santiago Pereira Campos en este libro es lo que más o menos todos de alguna manera opinamos sobre la justicia civil, aquello de que parecería ser una justicia menor, una justicia sobre la que, ¿y para qué voy a llegar al terreno civil a realizar una demanda si al final de cuentas muchas de esas demandas o de sentencias ni siquiera se cumplen? Vamos a ver cuánto de realidad hay y realmente qué seriedad o no tiene nuestra justicia civil. Para eso primero la bienvenida a Santiago, mucho gusto de recibir aquí en Arriba Gente para charlar un poco sobre este sistema de justicia civil uruguayo. Muchas gracias por la invitación. La reflexión que hacía al principio es por lo menos la idea que uno tiene en general, es decir, a ver si coincidimos en esta percepción. Cuando uno mira, soy de la década del 60, por lo tanto consumí mucha serie norteamericana, y cuando uno mira también películas norteamericanas y series y ve, durante décadas hemos visto que ante cualquier conflicto ellos llaman a un abogado y ya pueden plantear un juicio, y lo increíble es que en esas series y en esas películas ellos ganan los juicios cuando tienen razón. Aquí en Uruguay el tema de la justicia civil es completamente diferente. Frente a determinado tipo de litigios, uno lo menos que piensa, aunque tenga la razón, es muchas veces en encarar el juicio civil, porque, insisto, tenemos la percepción de que la justicia civil es como una justicia menor, que difícilmente sus sentencias a veces son efectivamente cumplidas. ¿Es tan así? ¿Estamos equivocados en la percepción? Quizás para contextualizar esa pregunta, quizás se pueda leer los resultados de esta investigación de dos maneras. Si nosotros comparamos lo que ocurre en la justicia civil en Uruguay con lo que ocurre en otros países, y no me refiero solo a otros países de América Latina, sino también a países de Europa, la verdad que la performance de la justicia civil en Uruguay es excelente. Para que ustedes tengan una idea, en los rankings internacionales de funcionamiento de justicia, Uruguay está por encima del sistema de Estados Unidos, por encima de Canadá, por encima de todos los países latinoamericanos. Entonces, desde esa perspectiva uno puede decir, uy, la justicia civil en Uruguay funciona muy bien. Sin embargo, otra lectura que se puede hacer del estudio es comparar cómo estamos hoy y cómo estábamos antes. Entonces acá me parece que hay una cosa bien importante, es que en el año 89 se hace una reforma importante del sistema de justicia para pasar a un sistema oral, parecido a lo que tú decías de las películas americanas, donde básicamente los juicios son orales, públicos, con acceso a todo el que quiera ir a ver ese tipo de proceso, algo similar a lo que va a ocurrir ahora a partir de noviembre con el proceso penal. Entonces, desde esta perspectiva de compararnos con lo que ocurría no hace 20 años, sino lo que ocurría hace 10, la verdad es que el informe pone de manifiesto ciertas dificultades. Una, la que tú mencionabas, que es una dificultad que podemos llamar de acceso a la justicia, en el sentido de decir, ¿me vale la pena a mí hacer un juicio? ¿Me justifica hacer un juicio? ¿Cuáles son los costos que voy a tener? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ese juicio? Y ahí hay una primera preocupación de la gente, que es el tiempo, ¿no? ¿Vale la pena hacer un juicio civil? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y el informe releva cosas bastante interesantes, porque la media de duración de un juicio civil anda aproximadamente en los 14 meses, lo que no es un tiempo malo para el contexto mundial, pero sin embargo hay juzgados en los cuales se tarda 8 meses y otros en los que se tarda 25. Cuando hablamos de la media, es razonable, pero no parece razonable que por asuntos similares... ¿Y eso que depende de lo que te caiga en gracia, el juez que te caiga en gracia? Bueno, la gran pregunta es esa, ¿por qué ocurre eso? Entonces esto tiene distintas posibles respuestas que surgen del informe. Una tiene que ver con cómo funciona cada juzgado, o sea, aspectos de gestión. Sabemos que en el Uruguay uno de los grandes temas difíciles del Estado es la mejora en gestión, la mejora en eficiencia, los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos para hacer las cosas mejor? Y desde esa perspectiva notamos ciertas carencias. De hecho, hay una propuesta que se ha formulado ahora para realizar justamente un plan piloto para mejorar la gestión a nivel de los juzgados. Este organismo del Sistema Interamericano, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, es un organismo técnico del Sistema Interamericano que básicamente se dedica a ayudar a los estados a los procesos de reforma de la justicia y modernización. Y en eso estamos queriendo trabajar ahora concretamente. Entonces, hay un primer problema de duración, hay un segundo problema de acceso y de costos, y hay un tercer problema que tiene que ver, para mí el más importante, con que en Uruguay ganar un juicio, cuando uno tiene razón, yo te diría que
es razonablemente posible. Estamos en estándares aceptables. Lo que sí es complicado es una vez que yo gané el juicio, si el demandado no quiere cumplir la sentencia. Ahí sí tenemos un drama. Supongamos, para ponerlo bien claro, que una persona inicia un juicio, reclama $50.000, lo condenan a pagar $50.000 y el demandado dice, yo no le pago. Entonces, ¿qué tiene que hacer este señor? Tiene que iniciar lo que se llama un proceso de ejecución, tratar de rematarle los bienes al que no paga. Eso es un drama. Esa etapa que se llama etapa de ejecución es un drama. Entonces, si uno tiene una sentencia que el demandado la cumple, lo que ocurre muchas veces, la mayor parte de los demandados, si son solventes, cumplen sus sentencias, no pasa nada, estamos en términos razonables, aceptables. Ahora, cuando el demandado dice, yo no le quiero pagar, ejecúteme, persiga mis bienes, busque mis cuentas, haga lo que usted quiera, pero yo no le voy a pagar. Ahí tenemos un verdadero drama, porque ahí ni siquiera es posible medir la duración de esos procesos. Cuando hablamos de estos tiempos, estamos hablando de los tiempos hasta llegar a la sentencia. ¿Y el drama por la vida de qué viene a Santiago ahí? Bueno, ahí hay muchos factores. Primero, las dificultades que existen en Uruguay para identificar los bienes de un demandado. En Uruguay, a diferencia de otros países, yo no puedo saber los bienes que tiene Humberto de Vargas, los bienes que tiene Santiago Pereira. Voy a un registro y digo, a ver, ¿qué bienes tiene? Y no puedo. Yo lo que puedo saber es saber cuál es el lugar donde vive una persona y en base al lugar donde vive esa persona averiguar si esa casa es de ella. Pero yo no puedo saber cuáles son sus bienes. Entonces, ahí tengo una primera dificultad. ¿Ni siquiera la justicia? Ni siquiera la justicia. En forma genérica, no. Después, una segunda dificultad. En el año 2013 se hizo una reforma importante para lograr hacer una cosa que se llama el embargo genérico de las cuentas bancarias. Bueno, que tú mencionabas. Exactamente, porque yo decía, lo primero que se me ocurre por sentido común, si yo fuera demandado, estoy poniéndome en el lugar de la persona que tiene que pagar y quiero evitar pagar ante la citación judicial, bueno, trataría de deshacerme de mis bienes. No existe como medida cautelar, apenas es presentada una denuncia, un embargo genérico de que por lo menos se inmovilicen bienes o el embargo genérico de las cuentas bancarias. ¿Eso no tampoco hay posibilidades de hacerlo? Primero, respecto de la posibilidad de embargar los bienes al iniciar un juicio, la ley lo permite, pero no es fácil, porque yo tengo que demostrar efectivamente que tú estás sacando los bienes de tu patrimonio. No basta decir simplemente, quizás los pueda sacar, y segundo, que tengo que dar contragarantía, contracautela. Es decir, que si yo mañana no gano el juicio, sino que gana el demandado, por los daños que le generó ese embargo, voy a tener que indemnizarlo. Conclusión, salvo en casos laborales o de familia, donde generalmente se exime a la parte más débil del pago de la garantía, no existe. Lo de las cuentas bancarias, que es el otro tema interesante, solo está previsto este embargo general de cuentas bancarias una vez que yo ya tengo la sentencia firme en contra del demandado. Conclusión, si el demandado en ese momento sabe que le van a dictar la sentencia, lo que hace es proceder a cerrar sus cuentas bancarias. Cuando llega el embargo al sistema bancario... No hay nada. Porque, Santiago, estás hablando, a ver si para ayudar también a comprender todo. Cuando hablas de sentencia firme es pasada la instancia de la primera sentencia, de la apelación y todo lo demás. Exacto. Es decir, que yo ya sé que estoy perdiendo 1-0, tengo la instancia de apelación y me da el tiempo suficiente de poder acomodar mis cosas, porque igualmente ese embargo no lo voy a tener hasta que la sentencia esté... De hecho, recurrís para ganar tiempo en muchos casos, probablemente. Claro. Exacto, es tal cual. Por eso es que cuando yo tengo, si yo soy parte actora y tengo del otro lado a una empresa seria, solvente, yo estoy tranquilo porque sé que cuando venga la sentencia, si gano el juicio, voy a cobrar. Ahora, si yo tengo frente a una empresa que no es seria, a una empresa a la que es muy fácil sacar los bienes de su patrimonio o eventualmente cerrar sus cuentas bancarias, se me hace difícil. Hay herramientas legales cuando uno saca los bienes de su patrimonio para luego tratar de perseguirlo, pero es todo engorroso, complejo y largo. Entonces aquí hay una gran carencia del sistema. Yo siempre hago una anécdota muy breve, que yo fui a Alemania a estudiar porque en Alemania se cumplían las sentencias y después de estar estudiando durante mucho tiempo llegué a la conclusión que la respuesta era muy simple, porque eran alemanes. Porque en realidad no tienen una sola diferencia en el sistema jurídico, pero claro, hay una cultura de que la decisión judicial se cumple. Porque no existe esa cultura de enfrentarse a una decisión judicial cuando ya está firme. Vos, según el resumen que nos ha hecho la producción, hablas de una falta de compromiso de las instituciones bancarias.
Sí. En este caso, ¿por qué decís eso? Eso se refiere a un tema bastante más puntual, que es cuando ya está la sentencia firme, Sí. ¿verdad? Y se procede a este embargo general de cuentas bancarias. Ahí se requiere una comunicación muy rápida entre el sistema bancario y que las instituciones bancarias respondan rápidamente a esta notificación que les dicen: paralicen todas las cuentas de esta persona, no dejen, por favor, que ningún dinero salga de estas cuentas. Y lo que hemos visto en algunos casos, ahora se está mejorando, pero lo vimos en el momento de la investigación, es que muchas veces las respuestas de las instituciones bancarias eran lentas, a veces incluso al interior los oficios iban por una vía en papel y los sobres no se abrían de inmediato. Habría una serie de dificultades para lograr la efectividad. Porque obviamente ahí hay un conflicto, que es el conflicto entre el banco con su cliente por un lado y el banco por otro lado con la justicia. Exacto. Entonces esto genera conflictos de intereses naturales, pero que deben ajustarse en base a procedimientos generalmente informáticos y automatizados que no permitan, una vez que cae la orden, mover Sería nada. un software centralizado. Que paraliza la cuenta, se acabó. Centralizado con la orden judicial y punto. Exacto, ¿no? exacto. Hay otra reflexión que hiciste que me interesaría mucho ahondar un poquito más, porque de alguna manera la proyecto hacia lo que tú mismo mencionaste, tendremos a partir del 1 de noviembre. Establecías en el comienzo de la nota... Estás hablando con el presidente del CEJA, ¿no? Una comparación, ¿verdad?, entre lo que, comparándonos a nosotros mismos, lo que la justicia civil había hecho hacía algunos años atrás y a partir de determinado momento. En particular, hablaste del tema de esta oralidad, de la nueva forma de llevar adelante los juicios. ¿Ha sido perjudicial y eso puede traspolarse a lo que puede pasar también en el ámbito penal? No, yo creo que la oralidad incorporada al proceso civil fue un enorme avance. Ajá. Si uno compara lo que ocurre hoy en el proceso civil uruguayo comparado a lo que era el sistema anterior al año 89, estoy hablando que era escrito, el avance ha sido notorio, tanto en duración de procesos, en efectividad de la justicia, en mejora del sistema de justicia. ¿Acortó? Sí, muchísimo. A más de la mitad trajo los tiempos, acortó. Bien, en base a, comparamos esto con anterior al año 89. O sea que la oralidad fue realmente muy importante. Ahora, también el informe revela algunas carencias en la oralidad. Por ejemplo, que tenemos tan arraigada la forma de trabajo escrito, que a veces ustedes, como periodistas, les habrá tocado ver alguna audiencia de estas públicas, donde hay mucho interés público, y uno va y a veces se espera ver algo similar a las películas y se encuentra con abogados que leen y jueces que leen, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer en una audiencia es actuar en base a la oralidad. Sí. Y esto es una carencia porque la verdad es que nuestras universidades muy poco forman en destrezas y habilidades en materia de oralidad. Entonces a veces vemos esa farsa oralidad que es que todos leen. Entonces, ¿para qué nos juntamos a leer? Entonces, bueno, hay que cambiar el método. Bueno, ¿para qué nos juntamos ¿para a qué leer? nos juntamos a leer todo, no? Entonces, esto tiene que ver con lo que tú preguntabas del proceso penal. Estamos ahora muy preocupados para formar a jueces, a fiscales y a defensores en el nuevo proceso penal, orientado justamente a esto, a que el nuevo proceso penal, donde va a haber mucho más interés de la opinión pública, porque Sí, ahí claro. los asuntos van a ser mucho más interesantes Claro, para la opinión pública, es muy importante la manera de comunicación. Y esto requiere trabajar mucho en cómo argumentar, en cómo realizar los actos orales, y bueno, todo esto estamos trabajando. Recorriendo las páginas del libro, lo que se puede ver son muchas gráficas, obviamente realizando análisis porcentuales de muchísimos casos. ¿Cuánto tiempo llevó el recabar toda esta información? Porque obviamente las conclusiones a las que se arriban en el libro, de porcentajes y todo lo demás, están hechas sobre un total de determinado tipo de elementos que fueron analizados. ¿Cuánto tiempo llevó de trabajo? Bueno, esto fue un trabajo de más de 20 personas que me tocó el honor de coordinar, y llevó de trabajo 8 o 9 meses de trabajo. Un trabajo grande de campo y después un trabajo de sistematización de toda esa información. También es importante que parte de esa información que es pública y que en realidad la sistematiza la Suprema Corte de Justicia. Nosotros lo que hicimos fue tomar esa información y tratar de leerla con otra clave, o sea, tratar de cruzar datos y cruzar información para justamente llevar esa información. En toda esa información encontraron situaciones insólitas, curiosas, situaciones que valía la pena advertir, aquello de que siempre existe la excepción que confirma la regla, el de repente hasta cuestionarse determinadas cosas que son aprendidas en el aula y que cuando se ve la realidad de lo que son los procesos judiciales
mirá, acá hay una cosa que cambió, acá hay una situación que no se dio como uno en la teoría lo tiene planteado? Sí, muchísimas. Un ejemplo, esto específicamente para los juzgados civiles letrados de Montevideo, es que había como un entendimiento de que los juzgados estaban absolutamente saturados de trabajo por parte de algunos operadores, y la verdad es que la información revela que ha ido bajando la cantidad de trabajo en los juzgados civiles de Montevideo, que se dictan menos cantidad de sentencias, que tienen menor cantidad de asuntos y que se celebra menor cantidad de audiencias. Entonces la pregunta es, ¿por qué si ocurre todo eso no mejora sustancialmente la duración de los procesos? Claro. Y ahí hay un tema bien interesante. Otro tema que también ha sido muy interesante tiene que ver con una cuestión que quizás sea cultural. ¿Por qué hay tan pocos arreglos o soluciones acordadas una vez que inicia el juicio? En materia civil prácticamente no existen casos civil estrictamente, dejo familia y laboral de lado, que es otro mundo, pero en materia civil estrictamente casi no hay acuerdos una vez iniciado el juicio. Sí hay acuerdos antes de iniciar el juicio. Antes de iniciar el juicio el promedio es un 20% de los asuntos se acuerdan antes de iniciar el juicio, pero una vez iniciado, y esto es muy extraño porque en los sistemas anglosajones, por ejemplo, casi todos los juicios civiles terminan por acuerdo. Prácticamente no hay sentencia. ¿Y la legislación nuestra lo permite? Lo permite ampliamente. No solo lo permite, sino que le da al juez. El juez tiene el deber de llamar a las partes en la audiencia y plantearlo. Y sin embargo, quizás porque los abogados no estamos tampoco formados en esas prácticas, y quizás porque el juez tampoco tiene demasiado dominio de las técnicas conciliatorias, no tenemos resultados en este tema. Y eso habla también de una sociedad que de algún modo se ha vuelto más polarizada o que maneja más la teoría del conflicto desde un punto de vista más como una división y no tanto como un trabajo colaborativo. Hoy hay una tendencia más a ver la justicia y el trabajo de los operadores como un trabajo colaborativo, y eso nos está costando, ¿no? Bueno, qué raro, ¿no? Porque uno, alguna vez que ha tenido que pasar por algún juzgado, siempre ha escuchado que está muy acuñada y fuertemente la frase de más vale un buen arreglo que un mal juicio. Y sin embargo, no parecería ser ese el resultado del trabajo. No es lo que, por lo menos, a lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Cayó un mito en materia civil, estrictamente cayó un mito, tal cual. Esa es la frase típica de los abogados. Pero esto también tiene que ver con otras cuestiones que a veces se vinculan a un tema económico. ¿Por qué no se hacen los acuerdos? ¿Es porque las partes no quieren o porque los abogados no quieren? Claro, tal vez exista un interés del tema de los abogados. Exacto. O hay incentivos para llegar a acuerdos, porque de repente debiera haber incentivos tanto en los honorarios de los abogados como en las partes para que tengan un incentivo para generar esta cultura. Y esto, bueno, esto implica un análisis muy serio. ¿Y es lo mismo Montevideo que el interior? No. ¿En materia civil? No es lo mismo. Nosotros no pudimos hacer un estudio concreto de los juzgados en el campo del interior, pero sí lo que medimos es el tema de los acuerdos. Y en el tema de los acuerdos es interesante porque en los acuerdos previos al juicio, mientras que el interior tiene 30% de acuerdos, Montevideo no llega al 20%. O sea, se puede ver que... Se conocen más en el interior. Hay más apertura. Hay un conocimiento mayor, hay una cuestión más cercana, y hay también un deseo, al ser las comunidades más pequeñas, un deseo de no conflictuar. Porque estar 5 años con una persona que uno conoce poco, que no ve más, puede ser sencillo, pero estar viviendo eso con el que está al lado... Y ahí, yéndolo más a la realidad del día a día de la gente, otra cuestión que surge del estudio de estas que preguntabas tú, novedosa, es que la Suprema Corte de Justicia implementó una experiencia que llaman centros de mediación, que son unos centros de mediación barriales que están en varios barrios de Montevideo. Es una experiencia muy sencilla, muy humilde, y en el porcentaje de acuerdos supera el 90% en estos centros de mediación. Es altísimo. O sea que cuando son cuestiones de vecindad, de problemas de vecinos y demás, allí se ve que la gente... El tema es la plata. Exacto. El tema son los bienes, es lo patrimonial, ¿no? Antes de despedir a Santiago, como figura obviamente del CEJA, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que ha estado participando activamente en lo que es la reforma del Código de Proceso Penal, le quiero preguntar, obviamente el Código va finalmente a entrar en vigencia a partir de noviembre, pero ¿estamos preparados para este cambio? Es decir, la gente, los usuarios de los servicios de justicia y los operadores judiciales, abogados, fiscales, jueces, ¿están preparados para este cambio? Yo creo que en noviembre podemos estar razonablemente preparados. Hoy no lo estábamos. Yo creo que hoy no lo estábamos suficientemente preparados. Creo que en noviembre hay posibilidades de estar de una manera correcta. Creo que se necesita trabajar muchísimo en capacitación de jueces, fiscales, abogados y defensores en este proceso. Creo que hay un tema que es clave y es comunicarle a la sociedad
que una reforma procesal penal no se hace para mejorar la seguridad. Porque acá es lo que a veces se piensa de que reformar un código de proceso penal y un sistema de justicia penal lo que va a mejorar es la seguridad. No, ¿para qué se hace? Se hace para transparentar más el sistema, para que la sociedad vea lo que resuelven los jueces, se hace para tener mayor eficiencia en la investigación, para que las investigaciones sean más estratégicas y eficientes, para tener mejores resultados en las investigaciones y además este es un sistema que protege las garantías de la persona que está sometida a juicio. A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir un día ser sometido a juicios y hasta que nos declaren culpables somos inocentes y tenemos que tener las garantías para eso. Entonces, si nosotros en esta preparación no es solo la preparación de los operadores jurídicos, es la preparación de toda la sociedad. Por ello siempre me gusta decir que tenemos que sacarnos de la cabeza que las reformas a los códigos son reformas de abogados, jueces y defensores. Nosotros somos meros operadores del sistema. Las reformas del sistema de justicia son para la gente. Si no son reformas, se va a tener que acostumbrar a usar. Y va a tener que acostumbrarse a ver que como víctima puede ir a un proceso penal. La víctima va a poder estar en las audiencias si quiere, va a poder tener un abogado de la víctima para que impulse su causa, que hoy es bastante complejo. Sí. La víctima va a tener oportunidad de participar y ver, de traer prueba, de ayudar, coadyuvar con la fiscalía trayendo prueba. Y esto es un cambio también porque hoy la gente lo que se siente a veces es ausente. Sí. Dice, yo presento una denuncia y después no sé más qué pasó, nunca más me cuenta nadie, nunca más me habla. Acá el fiscal le va a tener que estar informando a la víctima qué es lo que ha ido pasando, va a tener que darle información. Y me parece que todo esto va a ser muy positivo. Sí, porque además hay un aporte de detalles. En la medida que uno ve cómo transcurre un juicio, hay un aporte de detalles que solo puede dar el protagonista. Y a veces el representante no tiene los elementos que en ese momento el protagonista puede decir, no, esto no es así, por tal cosa y tal cosa, y se puede transformar. De hecho, va a entrar a mediar la parte conciliatoria también, claro. La de los acuerdos. La posibilidad de los acuerdos. A veces nosotros vemos presos penales que la víctima dice, yo no quiero que vaya presa esta persona, yo lo que quiero es que me solucione mi problema. Entonces, un acuerdo reparatorio muchas veces es la mejor solución. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a Santiago Pereira Campos esta entrevista, estos minutos que nos ha dispensado aquí en la mañana de Arriba Gente, bueno, en los que básicamente hemos tratado sobre esta investigación, sobre este trabajo que, como dijo él, junto a 20 profesionales estuvieron realizando del sistema de justicia civil en nuestro país, pero que, bueno, también era lógico preguntarle sobre el inminente ingreso del nuevo código. Así que en la medida que nos acerquemos a noviembre, seguramente lo invitemos otra vez. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, un placer realmente. Cerramos por aquí la entrevista.